El mechero Bunsen funciona para calentar, esterilizar o proceder a la combustión de muestras y reactivos químicos. En el laboratorio es usado para la esterilización de muestras o equipos de laboratorio, además de que se ocupa para el calentamiento de líquidos o sólidos como los analitos. La función del asa bacteriológica es transportar, arrastrar, trasvasar inóculos al medio de cultivo y realizar frotis. En el laboratorio se utiliza al momento de sembrar por estrías y para la siembra por picadura en tubos. La función de la micropipeta es succionar y transferir pequeños volúmenes de líquidos, además de que permite medir la alícuota con bastante precisión. El modo de uso es el siguiente. 1. Se aprieta el émbolo hasta el primer tope. 2. Se introduce la punta y se aspira el contenido previamente ajustado en la micropipeta, con cuidado de no generar burbujas. 3. A la hora de verter el volumen aspirado se aprieta hasta el primer tope. 4. Se presiona hasta el segundo tope para soltar el volumen completamente. 5. Se desecha la punta en el recipiente correspondiente después de terminar. Las puntas para micropipeta son utilizadas para tomar una pequeña muestra de líquido o solución. Se debe tener cuidado en el tipo de punta que se utiliza dependiendo de la micropipeta que se utiliza, ya que esta debe quedar ajustada para no generar errores al momento de medir volúmenes. Las puntas para micropipeta son utilizadas para tomar una pequeña muestra de líquido o solución. Se debe ser muy cuidadosa al momento de elegir la punta, ya que dependerá del volumen de la micropipeta, porque debe quedar ajustado para evitar errores al momento de medir volúmenes. La caja Petri se utiliza para el cultivo de bacterias, mohos y otros microorganismos. Se suele cubrir el fondo con distintos medios de cultivo según el microorganismo que se quiera cultivar. Se utiliza comúnmente para poder observar diferentes tipos de muestras, tanto biológicas como químicas, las cuales se encuentran encerradas dentro de la placa. La función del frasco de vidrio es contener líquidos o sustancias en polvo, pastillas y cápsulas. En el laboratorio se utiliza comúnmente para conservar soluciones, como puede ser una solución buffer que se utilizará posteriormente. La función del embudo es canalizar líquidos y materiales granulares en recipientes con bocas estrechas. En el laboratorio se utiliza para la transferencia de líquidos o sustancias a frascos muy pequeños. La cámara de electroforesis de ADN permite la generación de un campo eléctrico alrededor de un gel donde se depositaron las muestras de ADN. El modo de empleo de esta cámara es el siguiente. Uno de los extremos de la cámara se conecta a un electrodo positivo y el otro extremo se conecta a un electrodo negativo. El cuerpo principal de la cámara, donde se coloca el gel, se llena con solución amortiguadora con sales que puede conducir la corriente. Y posteriormente se agregan las muestras de ADN a la cámara. La cámara de electroforesis de proteínas permite la generación de un campo eléctrico alrededor de un gel donde se depositan las muestras de proteínas. El modo de uso es el siguiente. Uno de los extremos de la cámara se conecta a un electrodo positivo y el otro extremo se conecta a un electrodo negativo. El cuerpo principal de la cámara, donde se coloca el gel, se llena con solución amortiguadora y sales que puede conducir la corriente. Y posteriormente se agregan las muestras de proteínas al gel y se coloca en la cámara. La espátula sirve para tomar pequeñas muestras de compuestos o sustancias sólidas que son básicamente polvo. Un ejemplo de uso es cuando se quiere pesar una sustancia sólida y se necesita extraer un poco de un frasco. El termómetro permite medir la temperatura
con un nivel alto de exactitud. Comúnmente se utiliza cuando se quiere medir la temperatura de productos que se están calentando o enfriando. Las pinzas de disección se utilizan para aproximar, sujetar, atraer o comprimir. Los guantes son utilizados para proteger al usuario en el lugar de trabajo. Hay diferentes tipos y de diferentes tamaños, por lo que se debe elegir el par correcto. La espátula bacteriológica se utiliza para la distribución uniforme de muestras bacteriológicas. Comúnmente es utilizada sobre medios de cultivo sólidos. Las celdas para espectrofotómetro contienen las muestras durante los experimentos de espectrofotometría. Las celdas se utilizan para realizar lecturas espectrofotométricas a líquidos y para que funcionen adecuadamente requieren estar completamente limpias y sin rayaduras. Las celdas para electroporador contienen las muestras durante una electroporación. Por ejemplo, para la electroporación de bacterias suelen utilizarse 50 microlitros de suspensión celular, los cuales se mezclan con los plásmidos que se quieren transformar. Esta mezcla se pipetea y se coloca en una celda. Después se selecciona el voltaje en el electroporador y se inserta la celda en el electroporador para que se realice el análisis. Los tubos de centrífuga generalmente se utilizan para el almacenamiento de sustancias. Pero, por ejemplo, en etapas de centrifugación se utilizan para separar fases que contienen diferentes densidades. La camisa para centrífuga sirve para adaptar los tubos de tamaños más comunes. Por ejemplo, para adaptar los tubos que se utilizan en rotores de centrífuga.